Se conoce como independencia de Bolivia el proceso revolucionario por el que se crea la República de Bolivia como Estado independiente, y cuyos territorios actuales eran conocidos en el pasado como Alto Perú. El territorio de Bolivia se formó en base a pueblos aymaras que constituían el Collasuyo, que vivieron a orillas del Titicaca, extendiendo su influencia hasta las costas del Océano Pacífico. Con la llegada de los incas, todos estos pueblos fueron sometidos bajo sus leyes. Durante la conquista española, todo este territorio llegó a depender del Virreinato del Alto Perú. Posteriormente, creado el Virreinato del Río de la Plata, en 1776 el Alto Perú o Bolivia pasó a ser parte de este último, comprendiendo las intendencias de Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz. Todos estos territorios, al separarse del Río de la Plata y del Bajo Perú, se constituyeron en la República de Bolivia. En 1809, en La Paz, un grupo de revolucionarios al mando de don Pedro Domingo Murillo lanzan al mundo la primera proclama declarando abiertamente la independencia del Alto Perú del dominio español. Los sucesos de 1809 sirvieron como elemento detonante para que Buenos Aires se declarara independiente del gobierno español en 1810, y a la vez diferentes ciudades del Alto Perú promovieron una serie de pronunciamientos. Argentina temía la incursión de los realistas a su territorio, poniendo en peligro su independencia, y con el propósito de asegurarlo, envió hacia el Alto Perú sus ejércitos auxiliares. El primer ejército auxiliar llegó al mando de Juan José Castelli, derrotando a los realistas en la batalla de Suipacha, el 7 de noviembre de ese año. Desde el Perú, el general José Manuel Goyeneche, con un gran ejército, logró derrotar a las tropas argentinas en la batalla de Huaqui, el 20 de junio. El segundo ejército auxiliar, al mando del general Manuel Belgrano, ingresó al territorio de Charcas el 7 de mayo, después de derrotar al general español Pío de Tristán, quien había perseguido a Castelli hasta territorio argentino. Belgrano tampoco tuvo éxito en esta campaña porque fue derrotado en Vilcapugio el 1 de noviembre de 1813, y por segunda vez en Ayohuma el 14 de noviembre del mismo año. El tercer ejército auxiliar, al mando del general José Rondeau, ingresó al Alto Perú después de vencer a los realistas en La Quiaca el 17 de abril. En su avance hacia Cochabamba fue derrotado en Sipe el 29 de noviembre del mismo año por Joaquín de la Pezuela, quien había reemplazado a Tristán por su mala campaña militar emprendida en contra de los ejércitos argentinos. Entre los años 1822 y 1823, la situación en el Perú se había tornado caótica, los ejércitos derrotados por los realistas y los políticos sumidos en la anarquía. En estas condiciones muy lamentables encontró el liberador Bolívar al Perú cuando al fin el 1 de septiembre de 1823 se presentó en Lima. El Congreso le otorgó la jefatura militar. Mientras las tropas colombianas desembarcaban en el puerto peruano del Callao bajo el mando del general Antonio José de Sucre, el general Andrés de Santa Cruz, que hasta hace poco había luchado en filas realistas, llegó a compartir las ideas libertarias de San Martín y fue enviado a engrosar las tropas de Sucre, iniciando su marcha hacia el Alto Perú y en agosto ingresó en la ciudad de La Paz. Forzado a librar combate, Santa Cruz sale victorioso en la batalla de Cepita contra una división del general Valdés el 25 de agosto. El panorama no podía ser más sombrío para los patriotas. La independencia del Perú no estaba consolidada, ya que el 29 de febrero los realistas lograron la ocupación de Lima. Pero esta vez, las conmociones políticas que vivía España influyeron decididamente para el fraccionamiento de las tropas españolas en América. El general Pedro Antonio Olañeta se rebeló contra el virrey La Serna, que era de la tendencia del liberal al Perú, del absolutismo que quería imponer Olañeta. Bolívar vio a los españoles divididos y organizó prontamente un ejército de colombianos y peruanos, y el 6 de agosto de 1824 derrotó al ejército español del general Canterac en los campos de Junín,
Esta victoria constituye sobre todo el paso previo para el triunfo final de Ayacucho. Para el año de 1824, el Imperio Español había sido derrotado en los territorios de la Gran Colombia. Más hacia el sur, en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, en el último bastión del Imperio Español, el virrey José de la Serna reunió a más de 9.000 hombres en el ejército más grande que jamás se haya visto hasta ese año en Sudamérica. Contaba con 3 divisiones de infantería, comandadas por el teniente general Jerónimo Valdés, el mariscal de campo Juan Antonio Monet y el mariscal de campo Alejandro González Villalobos. Además, contaba con una división de caballería comandada por el brigadier Valentín Ferraz y 14 piezas de artillería dirigidas por el brigadier Fernando Cacho. Mientras tanto, el ejército patriota, al mando del general José Antonio Sucre, logró reunir a más de 5.000 hombres organizados en 3 divisiones de infantería, una de caballería y una pieza de artillería. Sus comandantes eran el mariscal de campo José de la Mar, encargado de la división peruana, el general don Jacinto Lara, encargado de la división colombiana, el general José María Córdoba, encargado de la segunda división colombiana, y el general Guillermo Miller, encargado de la división de caballería, la cual contaba con regimientos argentinos, colombianos y peruanos. De esta manera, el 9 de diciembre de 1824, a tempranas horas de la mañana, se abría una nueva página del libro de la gloria latinoamericana y se daba inicio al final del virreinato del Perú. El 9 de febrero de 1825, el mariscal Sucre convoca a todas las provincias altoperuanas para reunirse en un congreso que debía decidir el destino de la nación. Bolívar, hasta este momento, no aceptaba de buen grado la independencia de Bolivia, pero lo que le conmovió profundamente fue la actitud de las masas populares. El 18 de agosto, a su llegada a La Paz, hubo una gran manifestación. Esta expresión de la población conmovió a Bolívar, quien de buen grado aceptó la presidencia de la República y la llamó su hija predilecta. Bolivia nació a la vida independiente con los territorios que correspondían a La Paz, Chuquisaca, con capital Sucre, Cochabamba y Potosí. Convocada nuevamente la Asamblea Deliberante en Chuquisaca el 10 de julio de 1985, se determinó la completa independencia del Alto Perú, bajo la forma republicana por soberana voluntad de sus hijos. Finalmente, el presidente de la Asamblea, José Mariano Serrano, redactó el Acta de la Independencia, que lleva fecha el 6 de agosto de 1825, en homenaje a la batalla de Junín ganada por Bolívar.